Bueno, yo creo que para poder contestar a esa pregunta, lo primero que tenemos que entender realmente es cuáles son los retos a los que a su vez las empresas de logística y transporte tienen que dar respuesta, ¿no? Este es un ejercicio en el que hemos profundizado especialmente en los 2 últimos años. Yo creo que estos retos los podemos agrupar en 4 grandes bloques. En primer lugar, la necesidad de trabajar en un entorno con un alto nivel de incertidumbre, lo cual implica cadenas de aprovisionamiento con un nivel de resiliencia cada vez mayor y con la necesidad de anticipar situaciones críticas y con la posibilidad de tomar decisiones cada vez en plazos más cortos como factores clave. En segundo lugar, obviamente, dar respuesta a la explosión del comercio electrónico y a los modelos de comercio unificados que llegaron para quedarse después de la pandemia. En tercer lugar, por supuesto, lo que es materia de sostenibilidad, en mejorar la sostenibilidad de una de las industrias más contaminantes del planeta, y en cuarto lugar, la necesidad de tener un talento digital a disposición del sector que sea capaz también de ayudar en este proceso de ejecución y de liderazgo de este tipo de transformaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que o cuáles son las claves con las cuales o los retos a los que nos enfrentamos como compañías tecnológicas cuando hablamos con el sector? Pues realmente a que esta transformación digital sea capaz de, para cada una de las empresas, definir el marco de trabajo que precisamente consiga que den respuesta a esas necesidades del mercado. Para ello, las empresas tecnológicas lo que tenemos que ser es esos socios, esos partners tecnológicos, pero digamos que adquiriendo o entrando en ese papel en su plenitud, es decir, siendo capaz de aportar a las empresas del sector elementos clave como pueden ser, desde luego, en primer lugar, una metodología de trabajo colaborativa que implique la capacidad de invertir en la identificación de casos de uso y en la generación de las pruebas de concepto, de los mínimos productoriables, de los pilotos, que al final lo que van a implicar es una minoración y una acotación de los riesgos cuando luego se acometan los diferentes proyectos de transformación que tengan lugar. En segundo lugar, también aportar una clara solvencia tecnológica y una experiencia previa de haber trabajado ya en proyectos similares con el sector. En tercer lugar, unos recursos perfectamente identificados y solventes asignados a cada uno de los proyectos. Y esta adopción del papel de socio tecnológico no es algo que tengamos que hacer solos como compañías tecnológicas, sino creando un ecosistema que al final sea capaz de dar esta respuesta a las necesidades del mercado, incorporando partners que aporten ese valor añadido. Y podemos hablar de hiperescalers, podemos hablar de startups que aporten soluciones específicas en el momento del tiempo. Y esta es la forma en que de luego nosotros vemos cómo tenemos que abordar precisamente estos retos para impulsar este tipo de proyectos de digitalización en el sector. Desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que hay 3 claros puntales tecnológicos en los que al final se sustenta lo que es la evolución y la revolución tecnológica del sector. Podemos hablar en un primer momento de cloud computing, precisamente por la flexibilidad, por la capacidad de integración y la velocidad con la cual se pueden hacer nuevos desarrollos. En segundo lugar, lo que es la ciberseguridad como un elemento tanto a nivel de aplicaciones como de infraestructura crítico que hay que tener en cuenta en cualquier nuevo desarrollo de cualquier solución que podamos poner en el mercado. Y en tercer lugar, desde luego, lo que es la explotación y analítica de los datos conjugados con las tecnologías de automatización, de machine learning y especialmente de inteligencia artificial generativa, cuya explosión hemos visto durante el último año hasta unos niveles, yo creo que sin precedentes. Por lo tanto, esas serían, digamos, los 3 puntales tecnológicos sobre los cuales se sustenta el sector, o podemos sustentar el sector desde nuestra visión. Sí es cierto que tenemos que distinguir aquí entre los 2 primeros, que al final podemos definir como tecnologías plenamente habilitantes, es decir, aquellas sobre las cuales vamos a poder sustentar las soluciones que vayamos creando por encima. Y podemos hablar de otras, como pudiera ser también el 5G, IoT, etc. Sin embargo, lo que es la analítica de datos, en su combinación especialmente con la inteligencia artificial, ese es el core tecnológico, el elemento clave de tecnología que va a estar precisamente en cualquier tipo de solución que al final pretendamos que tenga un carácter disruptivo o revolucionario. Y eso no es una opinión solamente nuestra, es una opinión que hemos contrastado también obviamente con el mercado. De hecho, recientemente, el pasado mes de diciembre, en un desayuno de trabajo que organizamos conjuntamente con UNO, fue una pregunta que hicimos abiertamente a los presentes y en boca de uno de los CEOs de una empresa relevante del sector. Lo que nos dijo es que esta combinación tecnológica no solo nos permite hacer mejor lo que ya hacemos, sino que especialmente es importante que nos permite hacer nuevas cosas. Por lo tanto, yo creo que este es un elemento que tenemos que tener claro. Hay que tener cuidado y es el hecho de que al final las posibilidades de la tecnología pueden ser tan amplias
que esa amplitud de las miras tecnológicas puede incorporar el propio germen de su fracaso. Si hay un elemento claro es que en un reciente estudio que también compartimos en ese mismo destino de trabajo, solamente cerca del 12% de los proyectos de inteligencia artificial que comienzan a trabajar las empresas, llegan a un entorno productivo. Por lo tanto, no solamente se trata de entender cuáles son las posibilidades de la tecnología, sino cuáles son las dificultades inherentes al final de su despliegue. Lo hemos empezado a comentar en la respuesta de la pregunta anterior. Y de hecho es algo que nosotros discutimos con los clientes del minuto cero cuando hacemos el planteamiento de cualquier nuevo proyecto. Las razones por las cuales los proyectos sufren dificultades o incluso fracasan, ¿no? Y refiriéndonos específicamente a los proyectos con un componente de datos y de inteligencia artificial, vemos un conjunto de razones, tanto tecnológicas como no tecnológicas, que al final son las que pueden implicar no ya solo la dificultad del propio proyecto en sí, en su ejecución, sino también el fracaso. Y en nuestra experiencia estas razones se pueden agrupar en 5 grandes bloques. En primer lugar, lo que denominamos la falta de atención, es decir, en la ejecución de proyectos en los que se invierten esfuerzos y dinero que al final no aportan el valor inicial que se esperaba de ellos. Ello generalmente es por una mala elección de los casos de uso y además por la no disponibilidad de las métricas de calidad necesarias precisamente para poder entender cuál va a ser el retorno de la inversión que vamos a poder conseguir de la ejecución del proyecto. En segundo lugar, la calidad de los datos. Y no solo la calidad de los datos, una mala calidad de los datos desde luego va a ser un factor de incertidumbre claro para la ejecución del proyecto, pero también la cantidad de datos de los que podamos disponer y que podamos transformar en información. Y luego además que no existan requisitos legales o técnicos que nos impidan el acceso y la explotación de esos datos, porque eso desde luego va a ser un factor clave de incertidumbre en la ejecución del proyecto y que lo puede abocar por supuesto al fracaso. En tercer lugar, lo que es la integración con los entornos de producción del cliente, y eso es algo que tenemos que tener desde el minuto cero encima de la mesa. Hay muchos proyectos que empiezan en unas fases iniciales muy prometedoras, pero que al final fracasan por la incapacidad de poder incorporarse a los entornos de producción, que es algo que debe tenerse en cuenta desde el primer momento en que se hace la definición del proyecto. En cuarto lugar, es la necesidad de una sponsorización clara y también de una gestión del cambio clara y bien ejecutada. Es imprescindible tener el apoyo de la organización y desde luego también tener a favor lo que es el factor humano, que tiene que al final participar en los proyectos de transformación como un factor clave de éxito. En este sentido, publicaba hace poco EasyFirst un estudio donde hablaba de que en el mercado de las empresas de logística en España, cerca del 32% todavía presentaban una clara resistencia al cambio generacional en la adopción de nuevas tecnologías, y esto es algo que desde luego el sector debe manejar. Y por último, en quinto lugar, la necesidad de disponer de talento digital con capacidad de ejecución y liderazgo de este tipo de proyectos de transformación. Y eso es algo que en muchos casos las empresas carecen, por eso es muy importante el poder disponer de una red de partners, de ese rol de socio tecnológico que comentábamos antes, que puedan aportar precisamente ese talento digital y además esa capacidad de ayudar en la elección de casos de uso y en la ejecución de esos mínimos productos viables, pruebas de concepto, etcétera, que al final nos ayuden a entender cuál es la viabilidad real de los proyectos. Y ese es el terreno en el que nosotros como compañía nos volvemos como pez en el agua. Bueno, no es fácil dar una respuesta concreta a la pregunta, más que nada porque el grado de madurez tecnológica al final de las compañías del sector pues depende de diferentes factores, entre otros su propio tamaño y su propia capacidad de inversión y también, muy importante, su filosofía de cara a la introducción o la adopción de nuevas tecnologías. Va relacionado con el cambio, la gestión del cambio, ¿no?, que comentábamos anteriormente, ¿no? Desde ese punto de vista, pues nos podemos encontrar con compañías muy grandes con un plan de transformación digital perfectamente delimitado y con además unas capacidades perfectamente instauradas para poder ejecutarlo y llevarlo a cabo. También compañías nativas digitales surgidas en los últimos años y que han supuesto realmente una verdadera revolución dentro del sector. Y además de estos perfiles de compañías, pues un amplio abanico de empresas de todos los tamaños. Y ahí sí que podemos afirmar que el grado de madurez tecnológica lo percibimos como medio o bajo. Y podemos hablar de compañías grandes, pero con un
peso muy importante de sistemas legacy, además por lo general muy poco integrados o no integrados. Y podemos hablar así de tener diferentes RPs, diferentes sistemas de gestión de almacenes, etcétera, ¿no? Y además de esto, pues empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas que constituyen, por cierto, la gran mayoría del tejido empresarial del sector en España y con una muy escasa capacidad de inversión en tecnología, ¿no? Por lo tanto, desde esta realidad de lo que constituye el sector, ¿en qué líneas podemos avanzar? Yo creo que hay una primera línea que es importante, que es el avanzar precisamente en la creación de sistemas avanzados de gestión y explotación de los datos que, combinados con estas tecnologías de inteligencia artificial, van a ser los que nos permitan catalizar y poner en marcha nuevas formas de trabajo, nuevos procesos, nuevas aproximaciones al mercado, que hagan posible, por ejemplo, modelos de logística plenamente colaborativa, pensando, por ejemplo, en las problemáticas de última milla que siguen sin resolverse en distribución urbana de mercancías, ¿no? Temas de sostenibilidad, la necesidad de reducir la huella de carbono, de una huella de carbono que además podamos medir de un modo fiable y preciso a lo largo de nuestras operaciones del día a día, ¿no? La necesidad también de mejorar todavía la forma en que podemos gestionar la cadena de suministro, con una visión integral 360 grados y que nos permita tener una mucha mayor trazabilidad y capacidad de actuación sobre ella en cualquier momento del tiempo. Y por supuesto, muy importante, en la capacidad de crear y retener talento digital puesto a disposición del sector, ¿no? Estas son líneas de actuación claras, pero siempre, si pensamos desde el punto de vista de la globalidad del sector y de su realidad, creo que es muy importante conseguir especialmente que estos desarrollos nos permitan una mayor, cada vez, democratización de la utilización de la tecnología, de manera que pueda ser puesta a disposición de aquellas empresas especialmente pequeñas o muy pequeñas que constituyen una gran mayoría de la realidad empresarial del mismo. Bueno, yo creo que tenemos que hablar de líneas de actuación diferentes. La primera, desde luego, desde las administraciones públicas, ¿no? Como las responsables de poder poner en marcha políticas de inversión y de regulaciones que precisamente impulsen este tipo de transformaciones tecnológicas, ¿no? Y tenemos ejemplos de los proyectos que están realizando de Smart Cities o de los espacios de datos, de los proyectos de espacios de datos que se están generando como buenos ejemplos en este sentido, que conocemos además primera mano, pues de áreas en las que estamos trabajando nosotros muy activamente. Y en segundo lugar, desde lo que es la interacción de las propias empresas de logística y transporte, y no solo entre sí, sino que además con las empresas de tecnología, a través de asociaciones y de clústeres, donde además se puedan liderar lo que son hubs de innovación e incubadoras digitales con un doble fin, el poder al final desarrollar soluciones tecnológicas que a su vez puedan ser adoptadas por todo el colectivo del sector. Hablamos otra vez más un poco de esa democratización de la utilización de la tecnología que comentaba anteriormente y por supuesto también incorporar startups en todo este proceso de manera que podamos adoptar de un modo más rápido tecnologías disruptivas en un momento del tiempo o revolucionarias en un momento del tiempo. Pero también es lógico que estas dos líneas de actuación converjan necesariamente en una colaboración público-privada que al final pueda ser la que permita que existan unas mayores posibilidades de inversión en I+D para el sector, que creen un factor diferencial desde el punto de vista de cómo de rápido se puede hacer la adopción de estas nuevas tecnologías. Pues fíjate, yo creo que los mayores retos a futuro de esta materia son los que ya comentábamos antes, de cómo vamos a poder organizar esta colaboración conjunta, administraciones, empresas de tecnología y empresas del sector, para lograr precisamente este impulso a que los planes de transformación digital sean no ya los planes individuales de cada una de las compañías, sino algo que trascienda, vaya más allá y que pueda ser un movimiento más global dentro del propio sector. Por lo tanto, es imprescindible conseguir, insisto, esta creación de plataformas de tecnología, soluciones tecnológicas que permitan el acceso a las compañías más pequeñas, que puedan integrarse también un poco dentro de este movimiento. Y creo que hay un reto adicional también, y que puede venir también desde el punto de vista de la propia sociedad, ¿no? Y es el hecho de que la propia sociedad, los propios usuarios, estoy pensando por ejemplo muy mucho en el comercio electrónico como una de las pautas que al final acaban marcando un poco lo que es la evolución del mismo, que sean capaces de pagar más precisamente por conseguir desde el punto de vista de la logística un servicio de calidad
y además de acuerdo a los compromisos de responsabilidad social corporativa de cada una de las compañías. Yo creo que ahí el conseguir que la sociedad al final interiorice esto y sea un factor por el cual decidan pagar más, también será una forma de poder poner más fondos y más capacidad de inversión precisamente en el desarrollo de tecnologías que vayan dando respuesta a estas necesidades.